Por aquí abajo. Ay, la verga, me viola. Chingada madre, uno me viola. Ay, Yo nomás te estoy salvando. chingada madre. Bueno, muy Chingas a bien, tu vamos a iniciar. madre. Por Viola, no favor, puedo su ver nada, no micrófono veo nada. Interplay, dice, Dispara aquí, abatido. compañero. Eso yo. Uy. Tu micrófono, por favor. Ya, yo lo voy a silenciar, no se preocupen, ya no se preocupen. Más bien tenemos acceso con esta plataforma a poder sacar, bueno, también o silenciar. Bueno, a ver, continuaremos, porque el tiempo no quisiera que nos pise. A ver, ahora sí, a ver, ahora sí. Bueno, también dentro de eso habíamos señalado, también tenemos la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores. Generalmente en todas las podemos, instituciones educativas, necesariamente debe existir la evaluación, ¿sí? Esa evaluación nos van a poder dirigir si nuestro trabajo está bien encaminado y por si acaso la evaluación no tiene que tomarse como algo malo, ¿no? Por ejemplo, generalmente no nos dice, o bueno, yo me acordaba, saquen una hoja, nos decía, ¿no? En el colegio o en la universidad, y escucha, todos temblamos, decía, ¿qué cosa vamos a responder, no? Obviamente ese tipo de evaluación tampoco nos corresponde porque tiene que ser planificado. Y eso también dentro de lo que viene a ser este módulo, también nos indica pues de que el docente tiene que tener eh, la planificación establecida antes de iniciar una sesión. No es que el día de hoy, a ver, creo que a ver, me he olvidado hacer alguna actividad. Bueno, vamos a ver un video. No, tampoco no corresponde, ¿no? Porque básicamente estaríamos improvisando. Y en esa improvisión también nosotros nos vamos a perder en lo que viene a ser esos estándares o indicadores, ¿no? Que básicamente, reitero, tiene que estar planificado y por ende nos van a mostrar resultados, ¿no? Esos resultados, ¿no? Reitero, ya van a estar bajo estándares. Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la educación regular, se tiene la OPSE, ¿no? Que es el Observatorio de Calidad Educativa. También en las universidades se hacen evaluaciones correspondientes. También para que una carrera sea acreditada también tiene que cumplir ciertos requisitos y es una forma también de evaluar en qué estándar están, ¿no? Por ejemplo, había algún momento donde las universidades no querían hacerse evaluación. ¿Por qué? Porque tenían miedo, ¿no? De que la universidad como tal esté eh, en los últimos, podemos decir, en los últimos escaños, ¿no? Entonces, eso también, por si acaso, reitero, no debe ser algo malo, sino más bien algo que pueda ayudar a crecer. Clases de competencias, ¿ya? Tenemos las competencias genéricas, ¿ya? Que básicamente estas competencias nos dicen, son generales, lo que les había dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a estudiar derecho, tengo que saber mínimamente, conocer las normas, ¿no? ¿Cuál es el perfil del profesional que yo quiero alcanzar? En salud, en ingeniería, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de esa, las competencias específicas vienen a ser, pues, la especialización, ¿sí? Entonces, a partir de ella, tenemos que también nosotros guiarnos, ¿no? En qué momento estamos, para que también estos conocimientos sean sólidos, dependiendo, ¿no? La área en la cual uno se está desenvolviendo. Cambios en la docencia a partir del enfoque de competencia. Se dice pues dentro del conocimientos en algún momento era pues repetir, ¿no?
todos los conocimientos, o sea, que uno era un lorito básicamente, ¿no? Tenía que decir tal cual lo que dice el docente, tenía que, algunas tareas, por ejemplo, ¿no? Que decía, a ver, me vas a copiar de la página 20 a la página 100. Yo decía, bueno, en algunos casos es necesario, por ejemplo, en ortografía, pero en otros casos, pues no corresponde, porque lo que estás haciendo es automatizar a la persona, no dando lugar al criterio que pueda llegar a tener el estudiante. Además, se supone pues que tanto en el colegio como en la universidad, el estudiante tiene que tener ese análisis para poder resolver los problemas. ¿Sí? No siempre todos los problemas van a ser iguales, van a ser totalmente distintos. Entonces ahí necesariamente se busca el criterio de la persona. Dos, del conocimiento a la sociedad del conocimiento, nos dice, esto implica que la educación debe contextualizarse en lo local, lo regional, lo internacional. Eh, nosotros, miren, desde Bolivia somos un país, como su nombre, Estado plurinacional, existen muchas culturas, ¿no? De los 36 pueblos indígenas originarios, pero no siempre, ¿no? Los conocimientos en esa, podemos decir, en esa variedad, en ese cúmulo, muchas cosas no nos van a servir. Entendemos que algunos conocimientos son universales. Por ejemplo, la matemática, ¿no? Matemática, física, química es la misma que hay aquí en Bolivia, en Perú, en China, en donde sea. Pero hay otras que por su contexto no necesariamente pues tienen relevancia. Por ejemplo, en nuestro caso, a ver, no sé, me animaría a decir, ¿será que fuera tan importante, por ejemplo, hablar sobre personajes históricos, por ejemplo, de Alemania, no sé, de Bulgaria? No, porque no son parte de nuestra identidad, ¿no? Por eso inclusive en nuestro país hay, pues eso, ¿no? Em, los contenidos, ¿no? En las cuales podemos encontrar de carácter diversificado, ¿no? Que se entiende que son, pues, de acuerdo al lugar en donde yo vivo. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber cosas, qué sé yo, del mar, si yo no vivo en el mar? Entonces eso también tiene que estar adecuado a la realidad en la cual la persona llega a vivir, ¿no? Y obviamente, reitero, cuando es internacional se supone pues que son aspectos mínimos que la persona debe conocer porque son de trascendencia internacional. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de la economía mundial o lo que hace rato hablamos, ¿no? Del COVID, por ejemplo, ¿no? Son pues de importancia en la cual nos pueda llegar a afectar, pero en otras no nos llega a afectar, entonces, reitero, ¿no? ¿De qué me va a servir conocer, por ejemplo, luchas territoriales de Bulgaria, o no sé, de Indonesia, si básicamente no me afecta a mí, ¿no? Del punto 3 de la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de formación basado en competencias implica que el aprendizaje comience a ser el centro de educación más que la enseñanza. Esto significa que en vez de centrarnos en cómo darse una clase y preparar los recursos didácticos, para ello el reto es establecer con qué aprendizaje vienen los estudiantes. Eh, Dentro de esto también vamos a encontrar muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la evaluación, les decía, ¿no? Un momento en el cual podemos utilizar cuestionarios, podemos encontrar como entrevistas que estén ligadas, por ejemplo, a tres momentos, ¿no? Generalmente se da eso, ¿no? Al inicio,
durante y terminando el proceso. ¿Por qué al inicio? Porque básicamente vamos a saber con qué tipo de personas estamos o con qué tipo de estudiantes estamos trabajando. Entonces, esa, por ejemplo, se llama la evaluación diagnóstica. Que básicamente, pues, esa es justamente su finalidad, ¿no? De poder establecer. Ya para ello, con esos resultados que yo como docente voy a sacar, obviamente, pues prepararé, ¿no? Mi planificación hasta concluir. Enfoque por competencias. A ver, vamos a tener estas interrogantes que vamos a ir resolviendo con ustedes. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo laboral, conductual, funcional y el socioconstructivista en la relación de competencia? Básicamente, no nos olvidemos, reitero, la competencia es aquel que nos exige que nosotros hagamos una planificación desde el inicio hasta el final con resultados. Obviamente, si yo me estoy dirigiendo a un espectro de carrera profesional, tengo que ver, pues, este profesional que yo estoy formando, ¿se va a poder insertar al mercado laboral? ¿Va a poder tener las herramientas necesarias para poder desenvolverse? ¿Sí? Hay algunos casos que básicamente esa inserción al mercado laboral no se da. ¿Por qué? Por cientos factores. Y una es porque no están cualificados. No están de acuerdo a las necesidades que exige el mercado laboral. Y por esa razón, por ejemplo, muchos como ustedes o como yo, hemos visto la necesidad de especializarnos. El conductual, hoy por hoy, generalmente en las empresas se busca el trabajo en equipo, ¿no? Y generalmente algunos consideran, ¿no? De que el hecho de trabajar solo es mejor porque se entiende de que uno, si se equivoca, lo va a asumir como tal. Pero básicamente en lo que es en lo funcional, hace ver de que vamos a quedar un vacío. ¿Por qué? Porque solamente va a tener una sola mirada, ¿no? Por eso generalmente en las unidades educativas, por ejemplo, hay los famosos consejos, ¿no? Donde todos los profesores opinan, esto es esto, es esto, el otro, van, ¿no? Desarrollando sus puntos de vista. Ah. Y es más, cuando hacen su planificación, cuando es el PCP, también, ¿no? Ellos mismos empiezan a poder dar ideas, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver igual en la universidad. Hay generalmente asambleas eh, y también consejos, ¿no? En las cuales básicamente buscan. Es más, las universidades en cierto tiempo se dice que tienen que cambiar el pensum. ¿Por qué? Porque tienen que estar de acuerdo, pues, al avance de la sociedad. Uno pareciera que, por ejemplo, el derecho, no, debe ser lo mismo, las leyes no cambian, ¿no? Pero si la sociedad cambia, obviamente, pues se tiene que tener normativa para ellos. Cuando, por ejemplo, decimos hoy delitos informáticos, hace 20, 50 años, pues no se sabía qué era ese tipo de delitos. Pero hoy por hoy ya, miren, por esa actividad del ser humano, eso también tiene que actualizarse. ¿Qué otros aspectos se considera para el manejo de la competencia? Uno de ellos, lo que dice ahí, ¿no? Identificación del contexto. ¿Dónde estoy trabajando? ¿Con qué grupo de personas estoy trabajando? ¿No? Entonces, eso también es muy importante. ¿Cuál es el papel que juega el desarrollo cognitivo procesual de los estudiantes? Habíamos dicho, ¿no? Aprender a hacer. O sea, eso tiene que ver mucho de la iniciativa del estudiante, ¿no? Algunos lo hacen, reitero, por obligación, pero cuando uno lo hace porque uno quiere, obviamente, pues los resultados van a ser más que óptimos. El proceso de conflicto cognitivo, proyecto, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, dicen. ¿Cuáles son sus relaciones con el modelo de competencia? Bueno, tenemos que entender, miren,
que para poder resolver problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer necesariamente? Vamos a razonar, vamos a tener un proceso cognitivo. A ver, em, me animaría a decir, a ver, se ha caído no sé, una pared de mi casa, ¿qué voy a hacer? Porque me voy a generar un problema de inseguridad. Ah, ya, entonces voy a hacer, ya uno va razonando, ¿no? Y lo mismo con proyectos, ¿no? Generalmente los proyectos son pues, aspiraciones que uno llega a tener. ¿Qué voy a hacer de aquí a 5 años, 20 años? Tal vez quiero comprarme un auto, una casa, ¿no? Y para ello también pues voy a necesitar ese proceso cognitivo para poder analizar cómo voy a alcanzar a eso, ¿no? Bueno, en el marco conceptual vamos a entender que existen, dice el lenguaje coloquial, que básicamente nos dice es lo que se habla por competencia, funciones, atribuciones, eh, que hacen referencia a la competencia. En el ámbito lingüístico, ¿no? Nos dice es la distinción entre la competencia lingüística y el desempeño lingüístico, que, bueno, es dicho de otra manera, son ah, conceptos que podemos utilizar, ¿no? De acuerdo a la región. En el ámbito del mundo laboral y de las ciencias empresariales. Bueno, esta básicamente nos habla de la cualificación, ¿no? Generalmente en un mundo laboral, reitero, no necesariamente sobrevive el mejor, el más capacitado, ¿no? Y en ese entendido también, en el ámbito laboral necesariamente implica que día a día estés actualizándote. A ver, ¿qué más? Bueno, eh, en uno de los puntos habíamos hablado de esto, ¿no? De poder resolver problemas, ¿no? Que básicamente lo hacemos día a día, ¿no? Por ejemplo, los que viven en La Paz, todos los días podemos encontrarnos con alguna marcha, algún bloqueo, ¿no? No, ahora no hay gas, o sea, perdón, no hay gasolina, no hay diésel, ¿no? No hay aceite. Entonces, uno básicamente decimos, ¿y ahora dónde voy a recurrir? Justamente está pues, en nuestro cerebro, ¿no? Donde básicamente nosotros vamos a tener que analizar, vamos a tener que tener esa capacidad para poder discernir, ¿no? Entonces, básicamente, pues, nos dice esa explosión de conocimientos viene acerca de uno. Educación permanente a lo largo de toda la vida. Bueno, se entiende que uno, pues necesariamente, como dicen, uno nunca deja de aprender. A eso se refiere, ¿no? Constantemente nosotros vamos aprendiendo algo nuevo en la vida. Una escuela inclusiva que funcione con criterio de equidad e igualdad. Bueno, se entiende pues que los más vulnerables en una sociedad son los niños, ¿no? Por lo tanto, el Estado a través de sus instituciones como la Defensoría, como otras instituciones que van a ir justamente a proteger estos, van a realizar o van a tratar de asegurar eso, ¿no? Que todos los estudiantes tengan pues, ese criterio. ¿Por qué? Se entiende que ellos todavía no viven en una inocencia, ¿no? Ellos todavía no están con ese criterio de poder hacer mal a otras personas, ¿no? Entonces, básicamente, pues, si ustedes también recuerdan, por ejemplo, cuando alguien te pedía bolígrafo o lápiz, y en el colegio, ¿no? Todos son una familia, ¿no? Tenemos amigos, amigas, entonces, básicamente también en este de criterio de igualdad, tiene que prevalecer, reitero, generalmente en los más vulnerables, que vienen a ser la niñez y la adolescencia. Bueno, nos dice, ¿qué es lo que vamos a buscar con esto de las competencias, ¿no? Vamos a buscar primero que sean ciudadanos participativos, solidarios, que estos profesionales tengan habilidades para responder a las necesidades
que se tenga en el mercado laboral y tengan éxito, ¿no? Por lo tanto, ¿no? También en ese sentido, el desafío va a tener que ir desde uno mismo, ¿no? Hasta dónde podemos ir formándonos, qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Bueno, tenemos ahí competencias en el ámbito educativo, competencias básicas, no básicas. Las básicas básicamente están pues señaladas por norma. Las no básicas son producto de la experiencia. Las básicas vamos a encontrar genéricas y específicas. Las genéricas hemos dicho, ¿no? Son los parámetros, los pilares en los cuales buscamos que una persona se pueda formar y las específicas, ¿no? Que bueno, nos dicen disciplinarias, interdisciplinarias, ¿no? Bueno, tenemos ahí competencias de la vida, ¿no? El ser humano como ser biológico, ¿no? Tiene esa, eh, podemos decir, la característica de que uno va a crecer, va a desarrollar, crecer y finalmente morirse, ¿no? Entonces, en esa necesidad se dice que esa competencia de la vida, a medida que uno va creciendo, ¿no? También debe otorgar responsabilidades. Cuando estamos en el colegio, bueno, pues todo es risa porque tenemos Ajá. la suerte de tener un papá o mamá tal vez, ¿no? Pero ya cuando salimos del colegio, básicamente uno ya necesariamente tiene que buscar un trabajo. Y ya cuando uno se casa, tiene familia, bueno, pues tiene que proteger su hogar, ¿no? Entonces, a eso también se refiere este punto. Em, los conceptos de competencia están muy ligados a lo que viene a ser integrador, ¿no? Que todos los procesos tienen que estar integrados en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen que ser transferibles, multifuncionales, también tienen un carácter dinámico e ilimitado. Reitero, este dinámico es, no podemos entender que un proceso sea estático en enseñanza-aprendizaje, porque básicamente no habría esa retroalimentación, el feedback, como se refiere, ¿no? Y finalmente, tiene que ser evaluable, reitero. Si nosotros no evaluamos un proyecto, no decimos está bien o está mal de acuerdo a los parámetros que nosotros mismos tengamos, básicamente nunca vamos a saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Esto también nos va a ayudar justamente a modificar, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo. Bueno, una definición tal vez de otra manera de una competencia nos dice, ¿no? Viene a ser una referencia al conjunto de recursos, qué es lo que voy a hacer, en qué me voy a apoyar, qué puede movilizar el sujeto conjunta e integrada. Y finalmente, pues nos dice esto tiene que, como tal, tiene que resolver, ¿no? Un problema. Bueno, acá podemos entender, miren, de que dentro de los momentos que en algún momento, por ejemplo, en colegio nos enseña el ser, saber, hacer, decidir, pero acá yo le he puesto convivir porque básicamente esto también tiene que entenderse de que es de manera integral, o sea, nada está separado. Tenemos que entender que una de ellas necesariamente está la cultura. ¿Sí? A la cual nosotros pertenecemos, porque eso nos va a crear una identidad. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta la cultura, porque me va a decir, no, pero ¿para qué la cultura? Estamos hartos del pachamamismo, qué sé yo. Básicamente estuviéramos formando unos robots, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver. Y en relación ahora a las TIC, a la tecnología, a las formas de información y comunicación. Es un medio ya, ¿cómo les puedo decir? Es una necesidad que si nosotros, reitero, no nos adaptamos,
tomamos en cuenta, por ejemplo, que el chat GPT, por ejemplo, es algo malo porque no hace, reitero, tenemos que establecer bien las consignas, que si bien eso puede hacer, pero a momento de poder entender como competencia genérica o específica, tiene que estar necesariamente el aporte de uno, ¿ya? Bueno, ahí están, ¿no? Competencias genéricas. Bueno, la evaluación nos va a ayudar a resolver problemas. También podemos el uso de las TIC, comunicación escrita, creatividad, respeto con el medio ambiente, análisis, síntesis, organización, planificación, trabajo en equipo y liderazgo. Uno se preguntará, pero ¿por qué el docente ha puesto respeto al medio ambiente? ¿No? Y básicamente se entiende pues de que si nosotros no cuidamos el área en la cual nosotros vivimos y lo hacemos de tal manera generando daño ambiental, pues el ser humano, por ende, que vive en esa región también va a sufrir, ¿no? Algo está pasando, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado la noticia en Viacha, ¿no? Donde, si bien hay minas, se está creando fuentes de empleo, pero básicamente la sociedad se ha levantado. Dice, no, no queremos más que haya actividad minera porque eso está generando problemas de salud, ¿no? En los niños. Bueno, la función del docente, aparte de poder dar clases, dar todos sus conocimientos, busca también de que no se pueda limitar simplemente a eso, ¿no? También en algún momento se decía, ¿no? De que la computadora puede desplazar a lo que es el docente. Eso es falso, ¿no? Tomando en cuenta que uno, mediante la percepción, puede ver básicamente qué es lo que necesita una persona, ¿sí? Desde el plano emocional, ¿no? Si uno se sienta a la computadora, a ver, vamos a hacer clases de inglés, online, y empiezas a hablar, pero a veces inclusive la forma en la cual estás en un curso, por ejemplo, les decía de inglés, lo hace muy frío, lo hace tal vez no con esa emotividad que uno requiere, porque somos seres humanos, ¿no? Mientras si yo le voy a decir con cariño, a ver, vamos, haremos esto, ¿no? Les aliento, a ver, lo haremos de esta manera o lo haremos de esta manera, a ver, levanten las manos, tomen asiento. Entonces, inclusive cuando uno está mal, ¿no? Adelantarlo, entonces, eso también tiene que ver mucho también con lo que viene a ser la inserción social y ciudadana, para que todos los estudiantes, ya sea en cualquier momento que estén, eh, ya sea en etapa escolar o universitaria, ¿no? Básicamente también puedan llegar a mejorar. Bueno, esta es la primera parte. Ahora nos salimos, vamos con la segunda. Doctor, buenas noches. Sí, Gracias, doctor. Estimados colegas, buenas noches. Quería un poquito comentar lo que usted nos está socializando y agradecerle también sobre el tema de las competencias. Dentro del magisterio ya están colocadas las líneas, los parámetros para poder implementar, ¿no? Dentro de las planificaciones, especialmente el PDC, donde se habla el ser, saber, hacer y decidir. En documentos está puesto así, pero en la praxis no es así, ¿no? Es muy distinta. Los papeleos, prácticamente el sistema de la ley Avelino Siñanizarlo Pérez, en su esencia, en su matriz cultural, era otra y actualmente se ha redireccionado en otro sentido. Pero las competencias que usted muestra, la educación por competencias, sería muy ideal eh, trabajarlas con ellos, ¿no? Con el conocimiento, las habilidades, destrezas, las actitudes, los valores. Tendríamos estudiantes, yo creo, capaces, competentes para poder realizarlas lo que han adquirido en conocimiento. Entonces, hay una brecha enorme en ese entendido. Esperamos, al menos así como docente opino, que con la nueva ley que se pueda cambiar con el próximo gobierno,
pueda implementarse lo que en las universidades se habla, la educación por competencias, pueda llegar al sistema educativo a nivel escuelas y colegios. Sería muy ideal. Y es muy interesante esto lo que usted nos muestra, ¿no? Esa parte quería comentar, doctor. Muchas gracias. Gracias, Emilio, sí. Pero no nos olvidemos, miren, de alguna manera, todos estos conocimientos que estamos haciendo también hacen de notar, ¿no? Y si ustedes también, si se preguntan, ustedes consideran que la gran mayoría de los docentes va a optar por ese nuevo modelo? Yo creo que también ahí sería otro talón de Aquiles. ¿Por qué? Básicamente porque hay docentes que también están, como dice, criados a la antigua, ¿no? Donde utilizar una diapositiva, el hecho de poder crear alguna actividad, una plantilla, que eso es pues para ellos pedir algo casi imposible. Entonces, formarse, eso debería ser tal vez un aliciente que el Estado pueda llegar a tener o que pueda dar a los docentes, ¿no? Más que todo en esta por competencias que se está volviendo ya algo, ¿cómo podemos decir? Como algo novedoso, pero a la vez que necesariamente se tiene que implementar. Y más se está dando en la universidad por esa razón que yo les decía, ¿no? Hay muchos egresados, titulados, pero a la hora de la verdad, cuando dice, a ver, muy bien, necesito que me resuelvas esto, en cualquier tipo de área de profesionales. Básicamente uno ya no sabe qué hacer y lamentablemente se siente relegado hasta que finalmente, pues, la carrera que estudia no le sirve de nada, ¿no? Bueno, a ver, avanzaremos, compañeros. A ver, vamos a establecer entonces, ahora que hemos hablado, ahora, ¿qué es el currículo? ¿No? Bueno, generalmente el currículo pues lo conocemos, ¿no? La hoja de vida, ¿no? En el ámbito personal, donde básicamente basa todos nuestros datos personales, experiencias, pero en el ámbito educativo, básicamente la planificación o el currículo educativo, nos va a hablar de los conjuntos de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, contenidos y procesos que se utilizan para la formación de los estudiantes. Por lo tanto, al establecer un currículo, ¿no? Necesariamente se tiene que plantear, planificar, organizar actividades académicas para que esa formación se dé de esa manera. También nos dice acá, ¿no? Vamos a entre qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, o sea, en qué enseñar, qué contenidos, cómo, la metodología, cuándo evaluar. Y respondiendo, nos dice a la sociedad. Eso no se olviden, por favor. Sí o sí de la competencia tiene que resolver o tiene que estar a la par de la necesidad de la sociedad. Bueno, en esa formación basada por competencias, el aprendiz desde la realidad contextual, o sea, desde el medio en donde vive, va a poder, nos dice, capaz de transformarla. También dentro de esta nos va a hablar dice, con una actitud verdaderamente propositiva. Va a requerir cambios en la concepción didáctica enmarcada en todo el proceso curricular. Tantos problemas que tenemos bueno, en todas las ciudades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, y seguramente así lo han visto, por ejemplo, la creación del teleférico era justamente eso, ¿no? Había marchas, bloqueos y automáticamente uno ya no sabía cómo movilizarse, ¿no? Y a la par, todos los inventos que se van dando día a día, justamente va a ser eso, ¿no? A transformar la necesidad en algo positivo. Rasgos de una concepción didáctica, nos dice. El currículo, estamos hablando del ámbito educativo, ¿ya? De perfil amplio, nos va a ser, dice, basado en eh, invariantes, perdón, de conocimientos, habilidades, actitudes esenciales que van a fomentar la creatividad. Esta también tiene que ser sistemática o sistémica, que va a tener como base la interdisciplinaria dirigida a capacidad de la innovación y creatividad. Este currículo también tiene que estar
por encargo, dice, de responsabilidad y compromiso social. Les decía, por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿no? Eh, una malla curricular no puede estar 20, 30 años y eso por si acaso ocurre en todas las carreras, ¿no? Entonces, para lo cual, entonces necesariamente tiene que ir a la exigencia de la sociedad. ¿Qué es lo que se quiere? ¿No? Por ejemplo, antes veíamos, ¿no? Cómo los juzgados están hacinados de memoriales, nunca respondían. Y bueno, de alguna manera también dijeron, ya, vamos a resolver en audiencias. Entonces, cosa que una de las habilidades que ya tiene que tener el abogado es justamente el hecho de la oralidad, ¿no? Poder desenvolverse fácilmente eso. No aquellos abogados, bueno, que estaban acostumbrados a tal vez a la computadora, poder hacer justamente eh, sus defensas a través de ello, ¿no? Métodos de enseñanza que también deben estar relacionados a lo problemático y a lo investigativo. Tiene que tener en este proceso más personalización, debe haber una particular individual, pero también hablando de un trabajo colectivo. También nos habla de un estilo de aprendizaje que esté de acuerdo a la sociedad. Eh, Hablamos también de que todo esto tiene que estar ligado, dice, a la vida, ¿no? Tiene que servir al ser humano. El sujeto que aprende dentro de lo que viene a ser el desarrollo integral tiene que tener un proceso formativo. También a esto lo va a seguir o le va a acompañar lo que es el afectivo, lo cognitivo, los valores, ¿no? También esto tiene que estar apoyado en lo que es la cultura, sus necesidades individuales, ¿no? Integración de conocimientos, habilidades, actitudes de forma consciente. También esta nos dice, tiene que tener cientificidad, carácter dialógico, actitud productiva, participativa, reflexión crítica. También nos habla de una identidad local, nacional y universal. En ese sentido, esta escuela de desarrollo integral que se nos plantea tiene que tener una didáctica científico-crítica. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tiene que tener o que se va a ligar al proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter sistémico y eficiente. Tiene que establecerse bajo marcos curriculares con el personal preparado, ¿no? Hace rato Emilio decía, ¿no? Ya desde el ministerio mismo ya nos mandan, ¿no? El diseño curricular, por ejemplo, en la materia de sociales, matemática, qué es lo que se va a avanzar. Y obviamente, como algún momento les decía, ¿no? No puedes enseñarle a un niño dividir si no sabe sumar, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar eh, de carácter procesual, ¿no? También esta nos dice, brinda principios en teorías. eh, este proyecto formativo tiene que ser sistémico, otra vuelta nos habla, tiene que estar explicado en relaciones con el contexto histórico-social. Eso es muy importante, reitero, ¿no? Por la necesidad de formar una identidad personal. Bueno, compañeros, nuevamente se me ha acabado el tiempo. Les voy a mandar el último enlace, por favor, en este momento al grupo para poder cerrar la clase. Les ruego, por favor, ¿ya? Les voy a enviar un último enlace para poder cerrar la clase. Gracias.